Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Mahsine Meravet ha roto el silencio con una declaración impactante que ha dejado al mundo del espectáculo conmocionado: si Cenk Torun no viene al nacimiento, todo se acaba. Esta frase, breve pero cargada de emociones, ha encendido las redes sociales y ha desatado una oleada de comentarios entre los seguidores de la pareja. Pero, ¿qué llevó a Mahsine a hacer una declaración tan contundente? Vamos a adentrarnos en esta historia real que parece sacada de una telenovela. Desde hace meses, los rumores sobre tensiones entre Mahsine Meravet y Cenk Torun venían circulando en los medios, pero ninguno de los dos había confirmado nada oficialmente. Lo que parecía una relación sólida y amorosa empezó a mostrar grietas, especialmente después del anuncio del embarazo de Mahsine. Según fuentes cercanas, Cenk se mostró distante desde los primeros meses de gestación, priorizando sus compromisos profesionales por encima de su vida familiar. En una entrevista exclusiva con una revista española de entretenimiento, Mahsine confesó entre lágrimas: «Estoy pasando por uno de los momentos más importantes de mi vida y me siento sola. Todo lo que quería era compartir esta experiencia con el hombre que amo. Pero si él no está aquí para recibir a nuestro hijo, entonces no tiene sentido seguir fingiendo que todo está bien». La noticia generó un enorme revuelo y no tardaron en aparecer reacciones. Cenk Torun fue interceptado por periodistas a la salida de un estudio de grabación y, visiblemente incómodo, respondió: «Mahsine sabe lo que significan mis responsabilidades. No es que no quiera estar presente, es que no siempre es fácil abandonar compromisos importantes. Pero ella también tiene que entender que la vida no se detiene». Estas declaraciones no hicieron más que alimentar la polémica. En redes sociales, muchas mujeres de entre 40 y 65 años, principales seguidoras de Mahsine, expresaron su apoyo incondicional hacia ella, destacando el valor de la maternidad y la importancia del acompañamiento emocional durante este proceso tan delicado. Comentarios como «una mujer embarazada necesita apoyo, no excusas» y «Cenk, si amas a tu familia, debes estar presente» se multiplicaron. Lo más sorprendente ocurrió el pasado martes, cuando Mahsine publicó en su cuenta de Instagram una imagen del cuarto del bebé completamente decorado, junto con un mensaje directo: «Te estoy esperando. No por mí, sino por nuestro hijo. Si decides no venir, sabré que todo ha terminado». Esta publicación causó tal impacto que varios programas de televisión dedicaron segmentos enteros al drama. Incluso algunos colegas famosos de la pareja se pronunciaron. La actriz española Clara Méndez comentó: «Nadie debería tener que rogar por amor y presencia. Mahsine merece respeto». La tensión alcanzó su punto máximo cuando se filtró una llamada telefónica entre ambos. En la grabación, se escucha a Mahsine diciendo con voz firme pero dolida: «Cenk, no se trata solo de ti. Esto es una familia. Yo puedo criar a este niño sola si hace falta, pero tú vas a tener que vivir con la decisión de no haber estado presente en su primer respiro». Cenk, por su parte, en un tono frustrado, contestó: «No entiendes la presión que tengo encima. Me estoy jugando contratos millonarios, no puedo simplemente dejar todo tirado. Pero tampoco quiero perderte, solo que no sé cómo hacer ambas cosas. El futuro de esta relación sigue siendo incierto. La fecha estimada de parto es en menos de 2 semanas, y todos se preguntan si Cenk llegará a tiempo o si Mahsine realmente cerrará este capítulo de su vida». Lo que está claro es que esta historia ha tocado el corazón de muchas mujeres, que ven reflejadas en Mahsine sus propias luchas por equilibrio, amor y respeto. Este caso ha puesto sobre la mesa un tema recurrente pero muchas veces ignorado: la soledad de muchas mujeres durante el embarazo. Aunque las circunstancias son distintas para cada quien, el sentimiento de abandono, incluso emocional, es común. Mahsine ha logrado poner voz a miles que no son escuchadas. Sin embargo, en medio de este drama, es esencial reflexionar sobre los matices de la vida en pareja y la forma en que las prioridades pueden volverse un campo minado cuando entran en juego el amor, la carrera profesional y la llegada de un hijo.
Las mujeres a menudo enfrentan expectativas contradictorias. Por un lado, se les pide que sean fuertes e independientes, capaces de manejar la maternidad por su cuenta si es necesario. Por otro lado, la sociedad espera que cuenten con el apoyo de sus parejas, que compartan responsabilidades y ofrezcan consuelo durante los momentos difíciles. Maazine, al hacer pública su lucha, está desafiando esa dualidad. Está poniendo en evidencia las expectativas y, al mismo tiempo, mostrando la vulnerabilidad que muchas mujeres enfrentan en su día a día. Su historia resuena con aquellas que también han sentido que su voz no se ha escuchado lo suficiente. Además, la presión sobre Seng Torun no es menor. En un mundo donde las carreras en el entretenimiento y los negocios están en constante expansión, tomar decisiones que impliquen dejar de lado compromisos profesionales puede ser una tarea titánica. Muchos hombres se sienten atrapados entre la responsabilidad familiar y la necesidad de asegurar su futuro económico. Sin embargo, la pregunta es, ¿debe la vida personal sacrificarse por la profesional cuando se trata de una familia que está a punto de crecer? Lo que sigue siendo importante es la conversación que esta situación ha desatado. La narrativa de la maternidad, del sacrificio, del amor incondicional y de las presiones que enfrentan tanto hombres como mujeres, está siendo revalorizada. Muchas mujeres se han encontrado en el dilema de equilibrar sus propias ambiciones con las necesidades emocionales y físicas de sus hijos. Las expectativas de cómo debe ser una madre perfecta también pesan mucho, y Maazine, al compartir su vulnerabilidad, está haciendo algo crucial, humanizando la experiencia de la maternidad y dejando claro que, aunque el camino pueda ser solitario, hay miles de mujeres que atraviesan luchas similares. Senki Maazine, al igual que muchas parejas, se encuentran en un punto de inflexión. La presencia de Senki en el nacimiento de su hijo puede ser un símbolo de su compromiso, de su voluntad de estar allí para su familia en este momento crucial. Pero, en última instancia, esta es también una historia sobre cómo las decisiones individuales pueden tener repercusiones colectivas y cómo, en medio de la lucha por encontrar un equilibrio, los dos miembros de una pareja deben comunicarse y entender las necesidades emocionales del otro. Mientras el tiempo avanza y el parto se acerca, la situación de Senki Maazine sigue siendo incierta. Sin embargo, lo que está claro es que muchas mujeres, en silencio o en voz alta, se han visto reflejadas en la angustia de Maazine. Esta historia no solo habla de un conflicto de pareja, sino también de una realidad mucho más amplia, una que muchas mujeres enfrentan al encontrar su lugar entre el amor, la maternidad y el mundo profesional. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Senk debería dejar todo para estar al lado de Maazine en este momento tan especial? ¿O piensan que la responsabilidad profesional debe prevalecer? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y compartir este video si creen que esta historia merece ser contada. Hasta la próxima.